Hola a todos, aprovechando que tengo que montar este PC, he decidido grabar todo el proceso para hacer un pequeño tutorial de cómo montar un PC. No soy la persona que mejor monta PCs del mundo, pero estoy todo el día metiendo y quitando componentes en mi PC y sobre todo a base de cagarla muchas veces he aprendido bastante. Así que quería compartir un poco mi experiencia con todos los que queráis montar un PC. Seguro que sois muchos los que estas navidades vais a recibir como regalo componentes, seguro que muchos también estáis pensando ahora si montaros un PC por piezas, comprar un PC premontado. Así que espero que ese vídeo os sirva a todos vosotros. Lo que sí que os voy a decir desde ya es que montar un PC es extremadamente sencillo y es prácticamente imposible cagarla. Mucha gente tiene miedo de, ostras, no me lo voy a montar yo, a ver si la voy a cagar en algo, voy a montar algo como no es. Vais a ver en este vídeo que montar algo mal es prácticamente imposible, no se puede. Y bueno, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué es lo que vamos a montar? La caja que vamos a usar es la Sarkun Pure Steel blanca. Y tenemos también por aquí el Pace Light para dar un poquito de iluminación RGB. El PC va a ser un PC Full AMD que me va a servir como workstation. Tenemos un Ryzen 7 1700, tenemos la placa base ASRock X370 Taichi, tenemos por aquí las inconfundibles G-Skill Trident Z Royal, estas RAMs que molan un montón, a ver cuando subo la review. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la refrigeración líquida, tenemos como gráfica una RX 470 de 8 GB, de la marca Saphir. Tengo por aquí varios SSDs que he ido quitando de portátiles y ordenadores porque son viejos y son de solo 120 GB, pero bueno, sumando los tres para algo nos dará. Una líquida H100i de Corsair y este manojo de cables es la fuente de alimentación, que es una GS800 de 800 vatios también de Corsair. Así que bueno, vamos a montar todo esto. Lo primero que necesitamos para montar nuestro PC es algo muy simple, una mesa. Y alguno diréis, ¿eres tonto? ¿Por qué dices necesitamos una mesa? ¿Qué vas a montar el PC en el aire? Os lo digo porque muchísima gente monta su PC encima de la cama o incluso tirado en el suelo, y montar así un PC es súper incómodo y súper complicado. En una cama el PC se está moviendo todo el rato porque la cama es blanda, en el suelo tienes que estar en posturas rarísimas para poder montar el PC. Y no solo va a ser difícil, sino que te vas a acabar dejando la espalda, vas a acabar cansadísimo. Antes de empezar a montar tu PC, hazte un hueco donde puedas trabajar. Coge tu escritorio, quita todas las cosas, tíralas encima de la cama y deja la mesa libre para trabajar. Usa la mesa del comedor o de la cocina. Eso sí, ten cuidado porque al mover el PC puedes rayar la mesa, así que igual te interesa ponerle un mantel o algo por encima. O vete a la mesa del vecino, haz lo que quieras, pero ten un sitio donde puedas trabajar. Y otra cosa importante es la iluminación. Ahora aquí se ve muy bien porque tengo un foco ahí iluminando para grabar, pero si apago el foco vais a ver que dentro de la caja no se ve casi nada. Para montar un PC y sobre todo para cosas como atar tornillos, siempre montarlo en una zona iluminada. O si no hay demasiada luz, pues yo por ejemplo utilizo esta lamparita de escritorio que se engancha aquí en la mesa y puedes dar luz a donde quieras, además se mueve y cualquier lamparita de estas de escritorio te sirve para darte luz. Y por último también necesitamos herramientas adecuadas. No necesitáis prácticamente nada para montar un PC, pero un destornillador decente sí que vais a necesitar. No andéis ahí con cosas raras, un destornillador así de grande o una cosa así. Lo primero que yo suelo hacer es quitar todas las tapas de la caja. Normalmente es tan sencillo como quitar dos tornillos que suelen tener en la parte trasera. En esto se pueden quitar hasta con la mano. Y suele salir hacia atrás o girándolo un poquito. Sobre todo la parte con cristal templado, intentar dejarla en algún sitio seguro, como la cama o algún sitio donde sepáis que no le va a pasar nada. Quitar todas las tapas al principio lo que nos permite es poder trabajar a gusto y tener acceso a todas las zonas de la caja. Normalmente es muy cómodo quitar primero todas las tapas antes de empezar a hacer nada. En el caso de esta caja solo tenemos estas dos tapas, pero a veces también podemos quitar la parte superior o el frontal. Ahora viene la duda de qué orden seguimos para montar los componentes. Y aquí no hay absolutamente nada escrito, podéis hacerlo como os dé la gana. Hay gente que empieza montando la fuente de alimentación, gente que empieza montando la placa base, gente que empieza montando, yo que sé, la líquida. Podéis empezar por donde os dé la gana. Realmente ningún orden es mejor que otro, no hay una lista de pasos a seguir. Normalmente depende de la caja y los componentes que vayas a montar, lo haces de la forma que te parezca que lo vas a hacer más a gusto.
Por ejemplo, hay gente que empieza montando la fuente de alimentación, pero a mí me gusta dejar la fuente de alimentación para el final, porque así no tengo un manojo de cables por ahí estorbándome. Yo os voy a enseñar los pasos que sigo yo normalmente y que a mí me parece lo más sencillo, pero si os veis otros tutoriales o si preguntáis a otras personas, vais a ver que el orden que sigue seguramente sea diferente, y cada uno lo hace a su manera. Pero lo que sí que os recomiendo comenzar es, si vais a cambiar ventiladores o vais a conectar tiras RGB y ese tipo de cosas, es hacerlo al principio. Yo, por ejemplo, voy a cambiar este ventilador por otro y voy a colocar aquí 3 ventiladores. Hacerlo ahora es muy sencillo, porque no tenemos nada por aquí. Sin embargo, si lo intentas hacer cuando ya tengas por aquí cables, la placa base, va a ser mucho más complicado. Con este ventilador lo mismo, si tienes aquí un disipador luego no vas a poder ni sacarlo. Así que todo lo que sea cambiar ventiladores, tiras RGB y cosas similares, hacerlo al principio, que es cuando más fácil se trabajan. Así que por ahí vamos a empezar. Cambiar un ventilador no tiene mucha historia, solo son 4 tornillos. En el caso de este, los tornillos están en la parte de abajo. Así que voy a girar la caja. Voy a quitar este filtro antipolvo, que creo que sale para arriba. Y como veis, simplemente son 4 tornillos. Los desatornillamos y el ventilador se suelta. Listo, ventilador quitado. Un consejo, estos tornillos no los dejéis por aquí tirados porque se os van a perder, se os van a mezclar con otros y no vais a saber cuáles tenéis que usar luego. Guardarlos en algún sitio, por ejemplo, con el resto de tornillos. Ahora vamos a montar aquí otros 3 ventiladores, como os he dicho, que son estos con lucecitas RGB. Para ello necesitamos tornillos. Hemos sacado 4 del otro ventilador, sin embargo necesitamos otros 8. ¿De dónde sacamos los tornillos? Con todas las cajas os va a venir una cajita como esta, donde os va a venir una bolsa como esta con toda la tornillería que necesitáis para montar algo en esta caja. En el caso de los ventiladores también es posible que los tornillos vengan con el ventilador en vez de con la caja. Normalmente los tornillos que necesitamos para ventiladores suelen ser estos, a ver si enfoca la cámara, o la cámara, ahí. Estos que son bastante gordos y tienen una rosca como muy grande. Pero es tan fácil como fijaros en algún otro ventilador que esté montado para saber qué tornillos necesitáis. Así que bueno, vamos a montar los otros ventiladores. Lo único que tenemos que fijarnos es hacia qué lado va el aire. Normalmente donde tenemos el logo de la compañía es el lado por el que chupa el aire y por el otro lado por el que sale. De todas formas también es bastante fácil de ver simplemente fijándose en la forma de las aspas. En este caso creo que los ventiladores metan aire dentro de la caja, así que los voy a montar así. Y montarlo es tan fácil como es montarlo, simplemente son 4 tornillos. Eso sí, tener en cuenta una cosa, el ventilador tiene un cable, así que siempre intentar colocarlo de forma, voy a girar esto para que lo veáis, que sea lo más fácil posible pasar luego el cable a la parte de atrás de la caja. Si monto el ventilador así, con el cable para este lado, lo que me va a pasar es que luego el cable lo voy a tener que meter así para allí, y realmente no pasa nada, pero va a quedar muy feo este cable pasando por el medio. Sin embargo, si lo monto así, puedo pasar este cable directamente hacia atrás y como veis el cable ahora prácticamente ni se ve, queda mucho más bonito. Así que antes de montar un ventilador, echarle un ojo a cómo os van a quedar los cables para que os quede lo más bonito posible y limpio el montaje. Listo, siguiente paso, montar las tiras RGB, el controlador de las tiras RGB y el controlador de estos ventiladores. Las tiras RGB es súper sencillo. Tienen aquí una pegatina, la quitamos y esto se pega donde queramos. En este caso también tienen imanes y se quedan pegadas a la caja. Así que para poder cambiarlas de sitio luego, si no me gusta cómo quedan, no voy a quitar esta pegatina y las voy a dejar pegadas solo con los imanes. Voy a colocar una aquí abajo y este cable lo voy a intentar pasar donde menos se vea, que es por aquí. Y la otra la voy a colocar aquí. Y voy a mirar por dónde puedo pasar los cables. La voy a colocar aquí así. Y este cable lo voy a pasar por aquí. El controlador de las tiras LED es esto de aquí. Y va pegado. Quitamos esta pegatina. Ya se queda ahí un trozo. Y lo podemos pegar donde queramos. En mi caso lo voy a pegar aquí, que tengo un hueco libre. Lo voy a pegar al revés, que luego va a ser más fácil para montar los cables. Y el de los ventiladores es esto de aquí.
que también va pegado, pero como lo he pegado y despegado muchas veces, ya me he quedado sin pegamento, así que lo voy a colocar seguramente por aquí, que hay hueco. Una vez hemos hecho todo lo que tengamos que hacer en la caja, antes de montar nada para que sea más sencillo, lo que a mí me gusta empezar es con la placa base, colocando la placa base en la caja. Pero si montamos primero la placa base en la caja, luego colocar el procesador y las RAMs puede ser complicado porque tenemos poco espacio. Así que a mí me gusta colocar todo eso antes, ahora que tenemos aquí la placa y podemos moverla y hacer lo que queramos. El primer paso es montar el procesador, y es una de las primeras cosas que da un poco de miedo a la gente. Sin embargo, vais a ver que es extremadamente sencillo y montarlo mal es imposible. Vamos a ver el caso de montar un procesador AMD, un Ryzen, este de aquí, y luego vamos a ver el caso de montar un procesador Intel. Aquí tenemos el socket donde va montado el procesador, y para desbloquearlo lo que tenemos que hacer es tirar esta palanquita hacia abajo y tirar para arriba. Y ahora ya podemos montar nuestro procesador. Si os fijáis, el procesador tiene aquí arriba una pequeña marquita, una flechita, y en el socket, no lo vais a ver con la cámara, pero aquí arriba tenemos esa misma marquita. Eso quiere decir que el procesador va montado así, la flechita esta con la flechita en el socket. Sin embargo, fijaros en una cosa. El procesador en la parte trasera tiene pines en todos los lados, menos ahí, que tiene como unos agujeritos donde no hay pines. Y el socket, voy a hacer zoom para ver si lo podéis ver, tiene también unas zonas donde no hay ningún puntito, que está como tapado. Eso es básicamente una especie de seguro para que no montes el procesador mal. Es imposible que montéis el procesador mal porque no entra. Voy a intentar montar el procesador al revés de cómo va. Y vais a ver que es imposible porque el procesador no encaja. No hay forma de ponerlo, no entra. Porque los pines chocan contra esos agujeritos y no encaja. Si intento montar de otra forma, lo mismo. El procesador no entra. El procesador solo entra si lo metemos en la dirección que debemos. Entonces no os preocupéis porque es imposible que montéis un procesador mal y lo estropeéis. Lo voy a meter ahora en la dirección que es y vais a ver que entra solo. Lo pongo encima y él solo cae para abajo y listo. Y ahora para bloquearlo y que quede sujeto, la misma manilla que hemos subido, no sé cómo se llama eso, que hemos subido para arriba, lo metemos para abajo. Tiramos un poco hacia abajo o hacia nosotros, bajamos y listo. El procesador queda sujeto y de aquí ya no se sale. Ahora vamos a ver el caso de montar un procesador Intel y vais a ver que es prácticamente lo mismo. Aunque en el caso de Intel hace las cosas a la inversa. En vez de tener los pines en el procesador, los tiene en la placa base. Sin embargo, el montaje es prácticamente idéntico. Lo que tenemos que hacer para abrir el socket es apretar esta palanquita para abajo, tirar hacia la derecha y veis que sale. Levantamos esta tapa y aquí tenemos el socket con los pines. Poner el procesador aquí es muy fácil. Normalmente tenemos una pequeña flechita en uno de los lados que nos indica hacia dónde tenemos que colocar el procesador. Y en el procesador aquí abajo, a ver si enfoco la cámara, ahí, ¿veis? Tenemos también otra flechita. Sin embargo, no os preocupéis porque es imposible montar el procesador mal. El procesador va en esta posición. Sin embargo, voy a intentar montarlo de otra forma para que veáis que no se puede. Si intento montar así, simplemente no entra en el socket del procesador. Si lo pongo boca abajo, lo mismo, tampoco va a entrar. Si os fijáis en el procesador, tiene unas pequeñas muescas en la parte de arriba a los lados. Y el socket tiene dos pequeños salientes. Eso hace que montar el procesador en la dirección que no es sea imposible. Vamos a colocarlo ahora bien, simplemente con cuidado de no tocar los pines de la placa base. Lo colocamos. Y listo, procesador montado. En el soporte solemos tener una tapa protegiendo el socket. Podemos quitarla apretando hacia atrás, o podemos simplemente cerrar la tapa y ella sale sola. Bajamos esto para dejarlo como estaba. Si os fijáis, aquí tenemos un tornillo y esta pestaña tiene aquí dos salientes. Tienen que estar justo ahí puestas en medio. Y lo único que queda es cerrar esto igual que lo hemos abierto antes. Tiramos para abajo, movemos un poco hacia la derecha. Veis que la tapa ha saltado sola. Y lo metemos ahí y ya está. Procesador montado, muy sencillo. Lo siguiente son las memorias RAM. Y lo mismo, es súper sencillo.
Las RAM solo entran en una posición y van colocadas en este zócalo, en estos zócalos. Si os fijáis en los zócalos, voy a acercar para ver si lo veis, el zócalo está dividido como en dos zonas y una es un poquito más grande que la otra. Y la RAM lo mismo. Una de las zonas de la RAM, esta de aquí, es un poquito más grande que la otra. Entonces la RAM solo entra en una posición. Eso quiere decir que aunque lo intentéis, no podéis montar las RAMs al revés porque no entran. Aquí hay que fijarse en una cosa importante. Si tenemos 4 módulos de RAM es muy sencillo, 4 ranuras pues metemos en todos y listo. Sin embargo, si tenemos 2, hay que colocarlos siempre en bancos alternos, es decir, no hay que colocar uno aquí y el siguiente aquí pegado, sino que hay que colocar, si pones uno aquí, dejar uno vacío y colocar el otro. Y si lo pones aquí, pues dejarías este vacío y el otro lo colocarías aquí. Cuando coloquéis 2 módulos de RAM, siempre hay que dejar uno vacío entre ellos. Esto se hace así para aprovechar la tecnología Dual Channel, que nos permite duplicar el ancho de banda de nuestras memorias. Así que si colocáis las memorias juntas, vais a tener un rendimiento bastante inferior al que tendríais si las colocáis bien. Si vais a colocar 1 o 2 módulos de RAM, os recomendaría echar un vistazo al manual de vuestra placa base. En principio, si tenemos un módulo de RAM, podríamos colocarlo donde queramos. Y si tenemos 2, podríamos colocarnos aquí y aquí, o aquí y aquí. Sin embargo, muchas veces en el manual de la placa base se nos recomienda dónde tenemos que colocar las memorias RAM. Por ejemplo, este es el manual de esta placa base. Lo tengo en el móvil porque he perdido la versión en papel. Y si os fijáis, nos dice, si solo vas a colocar un módulo de RAM, colócalo en el A2, que el A2 es este de aquí, el segundo. Y si vas a colocar 2 módulos de RAM, coloca uno en el A2 y otro en el B2. Así que en nuestro caso, tenemos que colocar un módulo aquí. Colocar el módulo de RAM es muy sencillo. Tenemos aquí estos pequeños seguros para que la RAM no se salga, que tenemos que abrirlos. Y simplemente la metemos en el zócalo. Normalmente es más fácil si colocamos primero la parte de abajo y luego la de arriba. Y ahora tenemos que apretar hasta que escuchemos 2 clics, uno en la parte de abajo y otro en la de arriba. Ahí he hecho un clic. Y ahí he hecho el segundo clic. Eso quiere decir que ha quedado sujeto abajo y arriba y que la RAM está bien colocada. Y si os fijáis, al apretar, el seguro de arriba ha quedado cerrado. Eso quiere decir que está bien colocada. No tengáis miedo de apretar porque no vais a romper ni a placa base ni a RAM. Tampoco le deis aquí con un martillo, pero podéis hacer fuerza que no se va a romper la placa ni se va a romper la RAM. De hecho, si lo intentáis, si cogéis una placa base e intentáis partirla, os va a costar muchísimo y seguramente ni podáis. Por mucho que parezca que la placa base o la RAM se rompen fácil porque son como un poco flexibles, en realidad romperlos es muy complicado y son muy duros. En caso de que queramos instalar un SSD M2 como este, se coloca en estas ranuras. Montarlo es muy sencillo. En este caso tenemos aquí un tornillo que vamos a quitar para poder montarlo. No perdáis este tornillo porque lo necesitamos luego y suele ser bastante pequeño. El M2 hay que colocarlo un poquito torcido. Solo entra en una dirección, así que es bastante fácil hacerlo. ¿Veis? Entra así como un poco torcido y después simplemente apretamos para abajo. Y para sujetarlo volvemos a poner el tornillo. Y listo, M2 instalado, es súper sencillo. Ahora viene la eterna duda de ¿monto ahora el disipador o la refrigeración líquida o monto primero la placa base y luego monto la líquida o el disipador? La verdad es que esto depende muchísimo del tipo de caja que tengáis y el tipo de anclaje que lleve vuestro disipador o refrigeración líquida. Si montamos ahora la líquida o el disipador, el anclaje de la placa base va a ser muy fácil colocarlo porque podemos manipular sin problemas la placa base. Sin embargo, luego vamos a tener que tener cuidado con el radiador y nos va a estar molestando. En el caso de un disipador por aire, pues nos puede molestar un poco para atar los tornillos de la placa base y sujetarla a la caja. Sin embargo, si hacemos a la inversa, si montamos primero la placa base y luego el disipador, nos podemos encontrar con que sea bastante complicado colocar los anclajes, porque vamos a tener poco sitio, además vamos a tener que estar dando vueltas a la caja y se nos puede complicar un poco la cosa. En mi experiencia suele ser más fácil colocar ahora la refrigeración líquida del disipador, pero luego recordar que tenéis que tener más cuidado a la hora de colocar la placa base, porque si dejamos el radiador por ahí colgando, podemos acabar rompiendo los tubos o las sujeciones que tenga. Así que hoy vamos a empezar por ahí. Vamos a colocar el bloque del procesador a la placa base antes de montar la placa base en la caja. Este es probablemente el paso en el que menos os puede ayudar, porque resulta que cada fabricante de disipadores y refrigeraciones líquidas tiene sus propios anclajes, y son bastante diferentes unos de otros.
Así que lo que tenéis que hacer es coger el manual del disipador y miraros cómo montarlo. Generalmente tenemos diferentes anclajes, unos para AMD y otros para Intel. Por ejemplo, estos son los anclajes de una líquida de NZXT. Os voy a enseñar primero los anclajes de una líquida de NZXT porque son bastante estándar, muchas líquidas y disipadores siguen este sistema, y luego vamos a montar esta que es un poquito diferente. No vamos a montar la líquida de NZXT, solo os voy a enseñar los anclajes. Y básicamente necesitamos esto que se coloca en la parte trasera de la placa base. Esto iría aquí. Aunque creo que en este caso es al revés. Esta pieza iría aquí colocada. Y después lo que tendríamos que hacer sería pasar estos tornillos así. Los voy a colocar en la placa base para que los veáis. Estos tornillos saldrían por aquí. Vamos a colocar solo uno, pero saldrían los 4 por estos agujeros. Después tendríamos algo como esto en la líquida. Esto va colocado en el bloque aquí. Normalmente viene premontado el de Intel y tenemos el de AMD por si queremos cambiarlo. Y aquí pondríamos un separador. Esto está medido para que el bloque quede perfectamente tocando el procesador. Colocaríamos la líquida encima. Y después encima iría algún tornillo como este, sujetándolo así. Y esto para los 4. Os he puesto el ejemplo de una. Básicamente nos quedaría algo como esto, pero con la líquida aquí en medio, sujetándose, evidentemente. En principio es bastante sencillo, pero claro, estas piezas no están sujetas de ninguna manera. Así que de alguna forma tenemos que sujetar esto a la parte de atrás. Hay algo rodando por ahí. Así que de alguna forma tenemos que colocar esto en la parte de atrás de la placa base y sujetarlo hasta que atamos los tornillos. Entonces por eso a veces es más fácil montar ahora la líquida, porque pones esto en la parte de atrás, pones la placa base encima, atornillas la líquida y listo. Si tienes la placa base torcida en la caja, puede volverse más complicado. ¿Y cómo se coloca la de Corsair? La de Corsair utiliza uno de los anclajes más sencillos que existen, que son los que trae la plataforma M4 de AMD por defecto. Lo primero que hay que hacer es colocar este pequeño backplate por detrás. Ahí está colocado, veis aquí estos salientes. Tenemos que colocar estos pequeños soportes, que es donde la refrigeración líquida se va a sujetar. Y ahora simplemente lo atamos con nuestros tornillos. Y antes de poner el bloque del procesador, llega el momento de echar la pasta térmica. Yo voy a usar la MX4 de Arctic. Para echar la pasta térmica hay diferentes métodos. El primero es el granito o el puntito en el centro, que es básicamente echar aquí un pegote de pasta térmica y luego cuando colocamos el bloque del procesador aprieta y esa pasta térmica se expande. A mí este método no me gusta demasiado porque nunca sabes si te has pasado, si has echado poco y no sabes si has echado suficiente para que se expanda por todo el procesador. Y además, como el puntito se va a expandir como un círculo, es posible que no llegue a las esquinas. Para solucionar esto está el método de la X, que es hacer una pequeña cruz para asegurarte de que sí llega a las esquinas la pasta térmica. Aunque a mí el método que más me gusta es el método de la tostada, que es básicamente hacer una tostada con el procesador. Normalmente suele venir una espatulilla con la pasta térmica, así que puedes echar un poco e ir esparciéndola tú a mano por todo el procesador hasta dejar una capa fina. Yo como esa la perdí o no venía o no sé, no tengo ninguna espátula de esas, lo que suelo hacer es echar un poco. Voy a echar un poco por ahí en el centro. Y ahora, sin seguir echando, la suelo esparcir con el propio tubo. Lo pringas un poco, pero bueno. No irá a usar una espatulilla, pero algo es algo. Si veis que por alguna zona no os llega, echéis un poquito más y ya está. Ha quedado ahí un poco feo, todo pringoso, pero bueno, luego cuando le pongamos el procesador, eso se expande y queda una capa finita que cubra todo. Siempre me decís que he hecho un montón de pasta térmica cuando subo un vídeo donde se me ve echando pasta térmica, pero fijaros que en realidad solo he puesto un poco y ya he expandido. En la cámara seguramente se ve como que he hecho ahí un pastel de pasta térmica, pero en realidad hay muy poquito, hay una capa muy finita. Aunque en el vídeo de la sensación de otra cosa no me he pasado ni he hecho ahí un pastel de pasta térmica. A mí me gusta hacerlo así porque me aseguro que va a haber pasta térmica por todo el procesador. Así sé que ahora mismo voy a poner el bloque, eso se va a expandir y va a quedar todo tapado bien.
Si pones un puntito en el centro no sabes muy bien cómo va a quedar cuando pongas el disipador, si se va a expandir bien, no... De todas formas, con la pasta térmica tampoco os preocupéis demasiado. La función de la pasta térmica es evitar que se creen burbujas de aire entre el procesador y el disipador. Si os quedáis cortos, la refrigeración va a ser peor, pero tampoco vais a tener demasiados problemas seguramente. Y si os pasáis echando, pues simplemente cuando pongamos el disipador y apriete, la pasta térmica que sobre se va a salir por los lados. Os va a pringar un poco la zona del socket, pero las pastas térmicas normalmente no son conductivas, así que no va a pasar nada. Así que bueno, vamos a colocar la refrigeración líquida. En este caso es muy sencillo, tenemos unas especies de arandelas. Como le gusta enfocar a la cámara, tenemos aquí unas arandelas. Y después aquí tenemos unos salientes donde se van a sujetar. Así que solo es cuestión de enganchar unas arandelas arriba o abajo. Esa está sujeta. Ponemos la arandela de abajo aquí. Y el tornillo para sujetar. Y listo, ahora solo hay que apretar. Una cosa importante, sobre todo cuando tengáis 4 tornillos, es que no apretéis uno del todo, luego otro del todo, luego otro del todo, porque seguramente provoquéis que la líquida se os quede torcida hacia un lado al apretar muchísimo de un sitio y poco de otro. Lo que tenéis que hacer es ir apretando todos los tornillos poquito a poco para que la líquida quede bien colocada. La líquida o el disipador. Y listo, bloque del procesador colocado. Por cierto, en las refrigeraciones líquidas como esta, que son kits, estas tuberías se giran. ¿Veis? Podemos girarlas. Os lo digo porque yo hace un tiempo me costó un montón montar una porque no sabía que esto giraba. Y otra cosa que podemos hacer, que ahora es muy sencilla y luego se nos puede complicar cuando montemos todo esto, es colocar los ventiladores de la refrigeración líquida. Ahora colocarlos es muy fácil, pero luego, dependiendo de dónde coloquemos la líquida, puede ser más complicado. La refrigeración líquida suele traer dos tipos de tornillos. Estos pequeñitos, que son para atar el radiador a la caja, y estos grandes, que son para los ventiladores. Si vamos a colocar estos grandes, atravesarían el ventilador entero y se sujetan a la líquida. Y si vamos a colocar la líquida en el frontal de la caja, pues esto estaría tocando el frontal de la caja y serían estos ventiladores y serían estos tornillos también los que sujetarían. Aquí estaría la sujeción de la caja. En nuestro caso ataremos luego la líquida a la caja, así que vamos a colocar los ventiladores. Como os he dicho al principio, siempre es bueno fijarse para dónde van a ir los cables del ventilador. En mi caso, para luego sacarlos lo más fácil posible sin que se vean mucho, quiero que los cables estén hacia este lado. Pero eso os tenéis que fijar cómo los vais a colocar en vuestra caja y cómo van a quedar mejor los cables. Antes de nada quiero mencionaros un pequeño detalle. Fijaros estas pequeñas tuercas doradas que hay colocadas por la caja. Estos son los lugares donde vamos a atar los tornillos que sujeten nuestra placa base. Siempre van a venir colocados para placas base estándar, que son el formato ATX. Sin embargo, si tenemos alguna placa base de un formato especial como las micro ATX, seguramente tengamos que mover alguno de ellos para poder atar todos los tornillos de la placa base. Generalmente, junto a la caja, vendrán algunas tuercas extra que podemos colocar, por ejemplo, en estos agujeros, creo que son los que se usan en esta caja para ello. O si no, podemos soltar estos y moverlos. Con la mano estos no se pueden sacar, necesitaríamos seguramente un alicate o algo para sacarlos. Pero bueno, de todas formas, aunque lo dejásemos así con una placa micro ATX, en la mayoría de casos lo único que pasaría es que algún tornillo nos quedaría suelto. Pero tampoco hay que atar todos, aunque estén unos cuantos para sujetar la placa base y ya está. Pero bueno, que sepáis que sirven para eso y que podemos moverlos de posición dependiendo del formato de forma de nuestra placa base. En este caso, como vamos a usar una placa base estándar, un formato ATX, no tenemos que hacer nada. Eso sí, una cosa que es muy típico olvidarse y molesta un montón porque luego hay que desmontar el PC entero para colocarlo, es la cubierta de los puertos de entrada y salida de la placa base. Esto se coloca antes de colocar la placa base. Tenéis que fijaros en qué posición va. En este caso va así.
y se ata aquí atrás. Simplemente hay que apretar y se queda enganchada. A veces cuesta un poco, sobre todo porque va un poco justa. Y listo, ahí ha quedado sujeta. Ya podemos poner la placa base. Si se nos olvida esto, da igual, no hace nada, pero queda feo, porque nos va a quedar un agujero ahí. Así que bueno, hora de montar la placa base. Vamos a quitar todo lo que nos pueda molestar. Y con cuidado vamos a llevar la placa base aquí dentro. Esto es lo que decía del problema de montar ahora el radiador, que luego es un poco coñazo. Ahí está, hay que fijarse que los tornillos coincidan con los agujeros. Y ahí está. Ahora simplemente hay que atar los tornillos en los agujeros que tiene la placa base para que quede sujeta. Y listo, placa base sujeta, esto de aquí ya no se mueve. Ahora tenemos que atar el radiador, que va a ir colocado en esta caja, va aquí torcido. Aunque normalmente la mayoría de cajas suele ir aquí arriba. Pero bueno, da lo mismo, montarlo aquí así torcido o montarlo ahí, da igual, el montaje es lo mismo. No sé si esto se verá bien en la cámara, porque necesitaría colocar dos cámaras para ver dos ángulos y tal. Y solo tengo una, pero bueno. Vamos a colocar primero el radiador, intentando doblar lo menos posible los cables. Y ahora tenemos que atarlo ahí atrás. Siguiente paso, vamos a colocar la fuente de alimentación. La fuente de alimentación que voy a usar tiene un problema, y es que es una fuente de alimentación no modular. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los cables son fijos y no se pueden quitar. Y eso hace que acabemos un manojo de cables enorme como este. En las fuentes modulares podemos enchufar solo los cables que necesitamos, entonces es mucho más fácil organizar los cables. En caso de que tengáis una fuente modular, os recomendaría primero mirar qué cables vais a necesitar, enchufar esos cables y luego colocar la fuente. Porque aquí dentro, si tenéis que enchufar luego otro cable más a la fuente, puede ser bastante complicado porque no hay mucho sitio. Así que bueno, vamos a colocar la fuente. Cuando la fuente de alimentación se coloca en la parte de abajo de la caja, que es lo más común, el ventilador tiene que ir hacia abajo, ya que la caja en la parte de abajo tiene unas rejillas para el ventilador. Así el ventilador coge aire frío de la parte de abajo de la caja y tira aire caliente por la parte de atrás. En este caso, que va arriba, porque esta caja está como invertida, el ventilador iría hacia abajo, porque tenemos aquí una zona, no sé si se ve en la cámara ahora, no sé, hay un poquito, tenemos ahí un cuadradito para que el ventilador tome aire, y el aire caliente sale por detrás, así que va a seguir por aquí. Montar la fuente de alimentación es muy sencillo. Simplemente se mete aquí, y ahora hay que atar estos tornillos de aquí, muy fácil. En algunas cajas que traen un cubrefuentes, es decir, la fuente va abajo y tiene como una cubierta por encima, es necesario quitar ese cubrefuentes. Depende mucho de cómo está hecha la caja. Yo he tenido cajas donde no había que desmontarlo y cajas donde hacía falta desmontarlo para colocar la fuente. Así que eso, mirarlo en el manual de instrucciones. Así que vamos a atar esa fuente.
Y ya está, fuente de alimentación colocada. Y bueno, ya tenemos aquí la fuente con su manojo de cables colgando. El siguiente paso va a ser montar discos duros y SSDs. En este caso no voy a montar ningún disco duro, pero si quisiéramos montar uno, simplemente sería ponerlo en una cajita como estas, todas las cajas traen algo parecido. Lo pones aquí, lo atas con estos tornillos y queda sujeto y ya está. Y esta cajita va aquí arriba, así. ¿Y cómo se monta un SSD? En la mayoría de cajas modernas se montan aquí atrás. Como veis, aquí tenemos unas bandejitas. Podemos atornillar este tornillo y salen. Aquí está la bandejita. Lo único que hay que hacer es poner el SSD aquí y atar estos tornillos. La atamos. Y esto con todos. Voy a hacerlo rápido sin poner a grabar. Una vez atado el SSD, antes de colocar la bandejita, como queda muy pegado al borde, vamos a colocar ya los conectores, porque luego puede ser complicado. Como veis, tenemos dos conectores. Uno es para el cable SATA que va a ir a la placa base, que es este cable de aquí. Confundiros es imposible, porque el cable SATA tiene esta forma, como de L, y no hay ningún otro cable en el PC que tenga esa forma. Así que solo tenéis que buscar un cable que tenga esa forma, ese es otro SATA. Miráis que encaje la L bien. Pop, y ya está, atado. Y el otro es el cable de alimentación, y lo mismo, es una L un poco más grande, y la fuente solo tiene un conector con esa forma, que es este de aquí, estos así como planos. Así que lo mismo, miramos cómo encaja, así, y lo atamos. ¡Hala! Listo, ya tenemos conectado el SSD. Ahora ya podemos colocar otra vez nuestra bandejita en su sitio. Me ha costado un poquillo, pero ya está. Y bueno, solo nos queda un componente por montar en la caja, aparte de enchufar todos los cables. Y es la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica va colocada en los puertos PCI Express 3.0x16. En nuestra placa base es posible que tengamos varios, en este caso tenemos 3. Sin embargo, lo recomendado siempre es colocarlo en el que esté más arriba. Normalmente, si lo colocamos en el de abajo, la placa base se adapta y hace que este sea el que funcione a máxima velocidad. Pero en algunas placas base eso no ocurre, y solo el situado más arriba es el que funciona a la máxima velocidad. Así que generalmente vamos a querer colocarlo aquí, y es donde lo vamos a enchufar. Voy a girar un poco la caja para que veáis una cosa. Y es que atrás tenemos unas pequeñas pestañitas, bueno, no sé si tienen un nombre, que están puestas para que la caja quede más bonito y no quede ahí un agujero. Tenemos que quitar, en este caso, 2, porque nuestra gráfica ocupa 2 slots. Así que vamos a mirar cuáles son, acercando aquí la gráfica. Y los que va a haber que quitar son estos 2. Realmente esto de fijarse bien ya no importa mucho, pero hace un tiempo en las cajas estos no venían atados con tornillos, sino que eran de estos que tenías que partirlos. Entonces si te confundías, luego no podías volver a colocarlo y te quedaba ahí un agujero. Así que bueno, vamos a quitar los 2 que nos hacen falta quitar. Que es muy sencillo, vamos a dar la vuelta a esto otra vez. En este caso tenemos esta pieza de aquí, que está puesta para que quede más bonita la parte de atrás de la caja y no se vean todos los tornillos aquí torcidos. Y hemos dicho que son este, así quitamos el tornillo. Y nada más quitar el tornillo va a caer la pieza, así que tener cuidado. Y el de abajo. Conectar la gráfica ahora es extremadamente sencillo. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que el cierre del puerto PCI esté abierto, así que hay que pulsarlo hacia atrás. Ahí está abierto, ahí está cerrado. Lo dejamos abierto porque si no, no entra la gráfica. Y simplemente la enchufamos así. Si quito esto, igual hasta entra. La empujamos así. Y ahora apretamos hasta que el seguro se cierre y haga un clic. Ahí está. ¿Veis que se ha cerrado? Pues ya está la gráfica colocada, así de sencillo.
Y bueno, en cuanto a componentes, ya está todo montado, ya tenemos todo lo que necesitamos para que nuestro ordenador funcione. Sin embargo, ahora nos queda enchufar todo, que es la tarea un poco más engorrosa. Es muy fácil, pero hay que andar pasando cables, a organizarlos bien para que quede bonito. Siempre vamos a querer que por aquí pasen la menor cantidad de cables posibles. Así que todo lo que sea llevar un cable de un sitio a otro, lo vamos a hacer por la parte de atrás de la caja. Y aquí lo vamos a sacar por el agujero más cercano al lugar donde tenemos que conectarlo. Cuanto menos cable tengamos por aquí, mejor airflow vamos a tener, mejor va a poder pasar el aire por todos lados y además va a quedar más bonito nuestro PC. ¿Qué cables hay que conectar? Bueno, los que van de la fuente de alimentación a componentes van a ser el de la gráfica, que está aquí, en este caso un conector de 8 pines, el de 24 pines, que es este de aquí grande. No os olvidéis que para alimentar el procesador tenemos aquí arriba otro conector, en este caso de 8 pines. Es muy típico olvidarse de ese de ahí arriba y que luego el PC no arranque. Después ya hemos conectado los discos duros, así que como mucho tendríamos que conectar algún extra, como algún controlador RGB o algo, que necesite también alguna conexión. ¿Cómo saber qué cable de la fuente va a cada sitio? Pues como hasta ahora es muy fácil, porque cada cable solo entra en un sitio. Generalmente voy a pasar el puerto, voy a pasar el de la gráfica hacia atrás. Voy a pasar la gráfica por aquí, para que lo veáis. Generalmente viene escrito en algún sitio, en este lo tiene aquí abajo, que son, aquí pone PCI, así que este es el de la gráfica. Sin embargo, si lo queremos conectar en otro sitio, no entra. Si lo quiero conectar donde el procesador, esto no va a entrar, porque si os fijáis, tienen formas diferentes, cada uno de los cuadraditos, no son todos iguales. Hay cuadrados, hay como triángulos, así que está hecho para que no te puedas confundir. Si este cable no va donde lo quieres conectar, no va a entrar. Y para conectarlo, pues muy sencillo, simplemente nos fijamos para qué lado va. Aquí tiene como una pestañita para arriba, así que este seguro va con esa pestañita. Y lo enchufamos. Hay que empujar hasta que baje el seguro y ya está, gráfica conectada. Esto es pura paciencia, ponerse con tranquilidad, ir pasando todos los cables y organizarlo todo bien. Y aquí las bridas son nuestras amigas, porque podemos atar los cables para que queden sujetos y vayan por donde queramos. Aparte de los cables de alimentación, ¿qué más necesitamos conectar? Pues necesitamos conectar los SSDs y discos duros a la placa. Voy a ver la cámara por aquí, para que veáis mejor. Y voy a pasar uno de los cables SATA que hemos conectado antes a nuestros SSDs. Lo voy a sacar por aquí. Y este cable SATA va a estos conectores SATA. Lo mismo, no podemos confundirnos porque solo entran en un sitio. Lo conectamos y ya está. Intentad sacarlo siempre, como antes, por el lugar más cercano al conector SATA, es decir, por aquí. No lo saquéis por aquí arriba y lo crucéis por todos lados. Este conector que veis aquí sirve para las tomas de audio frontales de la caja. Sí, yo normalmente nunca lo conecto porque siempre conecto los auriculares a la parte de atrás del PC, pero si queréis que las tomas de audio frontales funcionen, hay que conectarlo. En el caso de esta caja no los tenemos, pero los USB 2.0 frontales tienen un conector muy parecido a este. Solo que en vez de tener ese pin de ahí tapado, tienen uno en la esquina. De todas formas, también podéis verlo porque pone USB 2.0 en vez de HD audio. En el caso de mi placa base, este va conectado aquí. Como os he dicho, tiene un pin tapado, así que no podemos confundirlos. No podemos conectarlo donde los USBs o a otro sitio, porque no va a entrar. Esto simplemente iría conectado aquí. Vale, ya está. Pasamos el cable para atrás para que no se vea mucho. Y listo. Si tuviéramos USB 2.0, en el caso de esta caja no los tenemos, irían conectados aquí y aquí. Esto lo más fácil es miraros el manual de la placa base. Yo ya me lo sé porque me sé qué forma tiene cada conector,
Pero si no sabéis dónde van los USB 2.0 o dónde va algún conector, simplemente cogéis el manual de la placa base y os lo va a decir. Os va a poner que es cada uno de los conectores. O si no, si tenéis buena vista, lo suele poner por debajo. Ahí pone USB 3, USB 4, pero suele ser letra muy pequeña y no se ve bien. Y ahora llega el terror de todo montador de PCs, que son conectar estos pines. En realidad es muy sencillo. Lo que suele pasar es que tenemos poco sitio para meter la mano y son un poco difíciles de meter, porque a nada que tiremos un poquito de ellos se salen. Estos van aquí, aunque tenemos que mirar en el manual de la placa base cuál es cuál. Si os fijamos aquí, cuando enfoque la cámara, tenemos en el manual una imagen que nos dice dónde va cada uno. Por ejemplo, este es el del Reset, este es el de HDLED Plus, PLED Plus, el de Power, no sé dónde está, Power aquí. Así que con este dibujito tenemos que ir colocando los pines. Cada uno tiene escrito qué es. Por ejemplo, este es el Reset. Joder, la cámara, cómo me cuesta enfocar. Ahí. Este es el Reset. Tiene un lado positivo, uno de los cables es el positivo y otro el negativo. ¿Cómo lo sabemos? Porque si damos la vuelta, el positivo tiene una flechita. ¿La veis ahí? Está justo ahí. Así que vamos a mirar aquí dónde va. Y vemos Reset aquí. Y el de arriba es el de tierra. Así que podemos colocar el reset positivo aquí, el otro aquí arriba, o el reset positivo aquí y el otro aquí arriba. Porque los dos son de tierra, es decir, los dos son negativos. Lo vamos a colocar así. Con cuidado. Y listo, ya está metido. Tenemos que hacer lo mismo con el resto. Tener cuidado porque si tiráis así un poquito, se sale. Pop, se sale. Así que con paciencia vamos colocándolos todos. Realmente el único obligatorio es el de Power, que es el que hace que el botón de la caja encienda el PC. El resto son, por ejemplo, las luces del disco duro, el botón de Reset y esas cosas. Pero bueno, ya que estamos, enchufamos todos. Y el último conector que me queda por enseñaros cómo se coloca es el de los ventiladores, que es este de aquí. Voy a soltarlo para que lo veáis mejor. Puede ser de 3 o de 4 pines. En este caso es de 3. Y va colocado en este tipo de conector. Voy a hacer zoom para que lo veáis mejor. Ahí se ve. Y como veis, el conector tiene como unos salientes. Enfoca cámara. Ahí está, veis que tiene aquí como unos salientes. Y el conector tiene una pestañita. Esos salientes tienen que cargar con la pestañita. Así que no os preocupéis porque debido a eso no podéis conectar mal el ventilador. No podéis montarlo al revés ni nada por el estilo. Los conectores de la placa base para ventiladores van a ser siempre de 4 pines. Sin embargo, no hay ningún problema con conectar un conector de 3 pines. Simplemente nos va a quedar un pin libre. Lo enchufas y ya está. Ahora quedaría guardar este cable por algún sitio para que no se vea. Pero listo, este ventilador estaría conectado. Normalmente vamos a tener algún conector especial para el procesador. En este caso, mirad esto. Este de aquí sería el conector para los ventiladores del procesador. Realmente da igual donde conectemos cada ventilador, pero lo ideal sería que los ventiladores que están en el disipador del procesador vayan conectados ahí, porque la placa base va a tomar ese como los ventiladores del procesador y cuando el procesador se calienta automáticamente subirá la velocidad de esos ventiladores. Y ahora en placas base modernas también tenemos un ventilador que suele ser especial para bombas de refrigeración líquida, que en este caso es este de aquí abajo. Todo esto lo podéis ver en el manual de vuestra placa base. Os va a venir junto a cada conector para ventiladores que es cada uno. Os pondrá chasis fan, es decir, ventiladores de la caja. Os pondrá CPU fan, o os pondrá pump fan, que es el que sirve para bombas de refrigeraciones líquidas. Pero ya os digo que en sí podéis conectar cada ventilador a cualquier conector. Pero si seguís lo que dice vuestra placa base, mejor. Bueno, todo enchufado y por fin llega el momento de arrancar nuestro PC. Eso sí, antes comentaros un par de errores que mucha gente comete y que puede llevar a que vuestro PC no arranque. Lo primero, la pantalla va conectada a la tarjeta gráfica. Aquí estáis viendo el cable y va a la gráfica. Si tenéis una tarjeta dedicada, como es el caso, siempre tiene que ir a la gráfica dedicada, nunca a la placa base. Si no, seguramente lo que vais a conseguir es que el PC no dé imagen, y en caso de que dé imagen va a estar utilizando la integrada. Así que cuando empecéis a jugar a juegos vais a estar usando la integrada y no la gráfica dedicada por la que habéis pagado. Así que tened en cuenta eso, he visto a mucha gente cometer este fallo. Y después, mucha gente, después de montar el PC, llega y dice, lo voy a arrancar.
pulsa el botón y no pasa absolutamente nada. Y aquí, si eres un poco novato, empiezas a entrar en pánico, dices ¿dónde la he cagado? ¿He estropeado el PC? No, lo que pasa es que hay que encender la fuente. La fuente tiene un interruptor con un 1 y un 0 y hay que ponerlo en el 1. Ahí está. Y ahora veis que alguna luz de dentro del PC se ha encendido. Y ahora sí podemos arrancar el PC. Bien, ahora una cosa que muy probablemente hará vuestro PC, este quizá no lo haga porque la placa base ya la había arrancado antes y tal, es que se va a reiniciar varias veces. Es muy normal que el PC arranque y de repente, pum, se apague todo. Se quede todo apagado, se vuelva a encender, de repente, pum, se apaga otra vez todo de golpe. Esto al principio es perfectamente normal. Cuando conectamos un nuevo procesador, una nueva placa base, o hacemos algún cambio de un componente importante, la placa base se reinicia varias veces para hacer configuraciones y lo que necesita hacer. Así que no os asustéis por eso, si se reinicia varias veces es perfectamente normal. Eso sí, si se pasa media hora reiniciándose, entonces es que en algún sitio la habéis cagado. Si la habéis cagado hay dos formas de ver qué ha ocurrido. El más sencillo es el pequeño indicador que tiene algunas placas base donde nos da algún código numérico. Si el ordenador no puede arrancar, nos dará un código de error, lo buscamos en el manual y nos dirá fallo de RAM, fallo de procesador. Y ahí nos da una pista de dónde la hemos cagado. Si no tiene ningún indicador de estos, ni tiene ninguna luz, ni nada por el estilo, entonces la placa base tendrá una bocinita que se puede conectar y cuando la conectéis, en vez de daros alguna luz o daros algún número, hará algunos pitidos. Si vuestro PC no arranca, muy probablemente lo que ocurre es que se os haya olvidado conectar algo o alguna RAM no esté bien apretada. Es muy típico que se quede ahí, que no ha hecho el último clic, se queda ahí sin hacer contacto del todo y por eso el PC no arranque. Y la mayoría de veces son ese tipo de cosas, tampoco os pongáis demasiado nerviosos. Lo mejor, si no encontráis qué es, suele ser desconectar todos los cables, asegurarse de que gráfica y RAM están bien conectados, volver a conectar todos los cables, asegurarse que están bien y ver si arranca. Aquí hemos tenido suerte, no se me ha olvidado nada y ha arrancado a la primera. No he puesto todavía las tapas porque muchas veces pasa que arrancas el PC y de repente un ventilador no gira y dices ostras, se me había olvidado conectar este ventilador y ese tipo de cosas. Por eso primero arranco el PC sin las tapas y luego cuando veo que ya va todo bien lo cierro. Antes de terminar, una cosa que os recomendaría, después de instalar el sistema operativo y todo eso, es que comprobéis las temperaturas del PC. Con algún programa como Hardware Monitor o MSI Afterburner, miréis qué temperaturas tienen los componentes. Si está en reposo el PC, no deberían estar por encima de 50 grados. Aunque bueno, si de repente el procesador marca 60, tampoco es mucho problema. Igual es que Windows está actualizando cosas y ese tipo de cosas. Pero si de repente veis que marca 90 grados en el procesador, entonces eso ya no es normal y probablemente hayáis montado mal el disipador o mal la líquida o algo por el estilo. Siempre viene bien echar un ojo a las temperaturas para asegurarse de que todo está perfectamente montado y ya ponernos a jugar sin ninguna preocupación. Y bueno, poco más, ya está todo montado, está el PC funcionando, Windows como no actualizándose, no sabía ni que tenían un SSD de esos Windows instalado. Espero que os ayude a los que queréis montaros un PC por piezas, a los que estáis mirando esto para decidiros si montarlo por piezas o comprarlo premontado. Espero que os sirva para ver que es muy fácil montar un PC, que es casi imposible cagarla en nada. Todo está hecho a prueba de tontos, no puedes conectar una cosa donde no es ni nada por el estilo. Así que bueno, espero que este vídeo haya sido útil. Hasta el próximo vídeo, adiós.